Voy a hacer algunos comentarios sobre algunas de las campañas para observar pues, aspectos positivos y aspectos a mejorar. Vamos a entrar al apartado de campañas y vamos a seleccionar la campaña de Alicia, que ya está finalizada, al menos en su primera parte. Accedemos al apartado de palabras clave y ordenamos los resultados en función del número de clics. De esta forma pues nos va a permitir analizarlo de manera más sencilla. Hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, que después de 4 o 5 días de campaña tenemos algunos clics asociados a algunas de las palabras clave. En total tenemos 28 clics, que no son muchos, pero es interesante remarcar que de posición promedia tenemos en todos los casos números cercanos al 1. Esto significa que no hay excesiva competencia y que pagando un coste por clic relativamente bajo obtenemos buenas posiciones promedias. No hay otras sedes web que estén compitiendo, o no hay demasiadas sedes web que estén compitiendo con nosotros con la palabra cómic o las palabras cómics, de manera que incluso pagando menos del máximo que estamos dispuestos a pagar, que es 0,4 euros, pagando menos 0,28, 0,29, 0,27, obtenemos posiciones muy cercanas a la primera. ¿Por qué pagamos menos que 0,4? Pues porque el propio AdWords es capaz de analizar todos los valores de CPC, de coste por clic máximo, y bueno, de alguna manera pues pone el precio para conseguir una buena posición, pero solo un poco más de nuestros competidores. Por lo tanto, probablemente nuestros competidores en la palabra cómics pues probablemente tengan CPCs de 0,25, por lo tanto, poniendo 0,28 estamos por debajo del 0,40 y superamos a los competidores, por lo tanto obtenemos una posición en muchos de los casos cercana a la primera. Otro valor interesante a analizar en esta cuenta es el porcentaje de clics en relación al número de impresiones. Es el CTR. Como podéis ver aquí, 0,19, 0,28, 0,47, 0,74. Hay que intentar alcanzar un valor promedio superior al 1%. Por lo tanto, en algunas palabras clave nos están funcionando bien. Por ejemplo, cómic gratis. Ya sabéis que la palabra gratis tiene un especial gancho. Entonces, cómic gratis tenemos un 0,74, ya muy cercano al 1%. Y aquí tenemos un caso de un 5,26%. Cómic de fantasía, pero fijaros que solo hay un clic. Probablemente este valor bajará mucho en cuanto esta campaña se haga más larga y se obtengan más datos. Por lo tanto, en general, tenemos palabras que funcionan bien, las que están cercanas al 1%, y otras que no funcionan tan bien, pero que siguen funcionando.
un 29%, hay un 0,19%, aunque sea un valor bajo, pues eso no implica que tengamos que sacar esta palabra, ¿eh? Otro aspecto que va a resultar interesante analizar es en qué redes aparecen los anuncios. Pulsando en la pestaña Redes, accedemos a este apartado, en el cual nos muestra los anuncios y los clics organizados por las distintas redes en las cuales AdWords es capaz de imprimir los anuncios. Por un lado tenemos las búsquedas en el propio Google, en el clásico listado de resultados de una búsqueda en Google. Por otro lado tenemos las búsquedas en buscadores asociados a Google, no propiamente al Google, sino en una red de buscadores asociados. Y por otro lado tenemos el apartado de contenido, ya sea en ubicaciones automáticas o en ubicaciones gestionadas, que en este caso de esta campaña no han sido dadas de alta, ¿eh? Por lo tanto, ubicaciones gestionadas, aquí no aparece ninguna porque explícitamente no se han dado de alta. Entonces el análisis a partir del apartado de redes nos permite ver pues en qué apartados tenemos pues más repercusión y mejores beneficios, ¿no? Por ejemplo, un valor a observar es CTR, qué porcentaje de clics tenemos en función del número de impresiones. En el apartado de búsqueda, pues fijaros que el porcentaje de clics por impresión pues es 0,24, 0,34 en el apartado de búsqueda, y globalmente un 0,29, por lo tanto es relativamente bajo porque ya sabemos que tenemos que intentar alcanzar el 1%, pero en el apartado de contenido todavía es mucho más bajo, un 0,09%. Sin embargo, el número de clics es completamente al revés. Tenemos por un lado que en la red de contenido tenemos 78 clics, y en cambio en las búsquedas solo 28. ¿Por qué? Pues porque en la red de contenido se han impreso hasta 84.499 veces nuestro anuncio. Por tanto, el Google lo que hace es imprimir el anuncio las veces que sea necesaria, porque, bueno, como tenemos un coste por un presupuesto máximo diario, pues AdWords va imprimiendo los anuncios las veces que sean necesarios para, de alguna manera, agotar ese presupuesto que tenemos asignado como máximo. En este caso eran, si no recuerdo mal, 5 euros por día. Por lo tanto, ahí tenemos AdWords lo que hace es gastar lo máximo posible, sobre todo en el apartado de contenido, porque ahí sí que puede imprimir muchas veces el anuncio, porque no va a depender de un tercero, el usuario, que haga una determinada búsqueda para imprimir el anuncio. Por lo tanto, en el apartado de búsqueda ha conseguido imprimir 9.528 veces el anuncio, y no ha hecho más impresiones porque no ha tenido más búsquedas relacionadas con nuestras palabras clave para hacer más impresiones. Entonces, en el apartado de contenido, la limitación esta no la tiene, por lo tanto, ha podido en 4 días imprimir hasta 84.500 veces el anuncio. Como incluso la posición promedio en contenido, posición promedio en los anuncios de contenido.